Qué gozo, qué alegría otra vez estar con ustedes. Seguimos nosotros hablando de la serie aquí en el canal de la Universidad de Arquitectura Social acerca de la gente que florece, crea culturas florecientes. Esa es parte de una serie que se llama la serie de los exiliados. Los exiliados son personas que son sacados de una tierra y llevados a otra, como en este ejemplo que estamos usando, Daniel y sus amigos y muchos que estaban en Jerusalén cuando entró el rey y otro rey de otro país destruyó el Jerusalén, el templo, se llevó los utensilios del templo, todo lo sagrado, y lo llevó a su tierra, incluyendo a Daniel. Y Daniel y sus amigos tomaron la decisión de querer florecer, porque ellos sabían, si buscaban la prosperidad de la ciudad, que ellos también iban a ser prosperados, porque esa era la promesa de Dios por medio del profeta Jeremías en aquel tiempo que les estaba dando esta palabra. Pues mi nombre es Kei Yandama, yo soy el director de la Universidad de Arquitectura Social. Es una universidad que mi esposa y yo y muchos voluntarios y muchos amigos empezamos ¿para qué? Para poder entrenar, preparar personas que entendieron justo lo que estamos hablando en esta serie, ser personas que se comprometen con la cultura. Son personas que en vez de retirarse, son personas que buscan a Dios, los diseños, como un arquitecto hace diseños, pero los diseños de Dios para su vida personal, pero también los diseños que Dios tiene para cada uno de ustedes en las esferas donde Dios les ha puesto. Puede ser la educación, puede ser la familia, puede ser en los medios de comunicación, en el deporte, puede ser en lo que es la ciencia, puede ser en cualquier área que forma en realidad nuestra sociedad, que moldea nuestra sociedad. ¿Sabes? Y esta parte es tan importante, porque como cristianos, y todo este programa lo baso yo en mi relación con Dios. Todo cambió en mi vida cuando yo comencé a conocer a Jesús personalmente en mi vida. Yo recuerdo el momento que mi madre oró conmigo. Yo tenía no sé cuántos años, como 11 años, y me hablaba del perdón de Dios, y me hablaba de cómo Dios quería salvarme. Y yo había ido a la iglesia tradicional por años, desde que me bautizaron cuando yo era pequeño. Siempre había estado allí, pero nunca tuve yo este encuentro personal con Jesús. En aquel momento, cuando mi madre y yo oramos juntos, yo sentía una paz y perdón de Dios que jamás había sentido antes. Y este día marcó un antes y después. Me tomó años porque en realidad no había una iglesia evangélica ni en nuestra ciudad, imagínate, en Holanda. Estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Y empezaron mis papás con otros, la primera iglesia evangélica, y ahí crecimos. Pero era una búsqueda de cómo Dios quiere que nosotros vivimos esta relación con Él. Y como niño yo sabía que Dios era real, que Dios ya me estaba dando sueños, ya me estaba dando imágenes, ya me estaba dando cosas que más tarde yo vi que se realizaba en mi vida. Y así, desde que mi madre me contó, como un par de veces como niño, casi yo estaba a punto de morir por cosas que yo tenía con mis pulmones, bronquitis y todo esto. Gracias a Dios, yo hoy día vivo y mi madre dice que es un milagro, tú eres un milagro de Dios. Aunque ella en aquel tiempo, cuando ella me dio a luz a mí, todavía no conocía a Dios así a ese nivel personal. Pero yo quiero decirte en esta serie hoy que haz esto primero. Yo creo que la vida sin Dios es una vida sin propósito. ¿Sabes? Una vida donde de verdad nosotros no podemos ver las cosas como debemos verlas. Y sabes, todo esto resulta entonces en una vida diferente, porque lo que creemos acerca de Dios, y justo en estas charlas que estoy compartiendo aquí, yo estoy explicando esto, de que la forma que nosotros vemos Dios es la forma en que nosotros vamos a vivir. Dios nos creó a su imagen. Dice la Biblia en Génesis, cuando Dios está hablando, ¿sabes? Entre Dios, la Trinidad, está diciendo, hagamos el hombre según nuestra imagen. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Dios también tiene emociones. Dios también tiene, ¿cómo se llama? Una capacidad intelectual. Dios es el Dios, aunque es espíritu, dice la Biblia, creó a nosotros según su imagen y nos dio un cuerpo, nos formó, dice la Biblia así, del polvo y de allí sopló sobre el hombre para que el hombre fuera una alma viviente.
una persona que tiene un espíritu dado por Dios. Y yo creo que desde el primer momento de concepción, ¿sabes? Un espíritu donde ya la vida que está formada es diferente, es la vida que tiene un propósito, porque es algo único que crece ahí. Esto ya es algo que un día nace, un día es como tú y como yo, y podemos nosotros tener esta relación con Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos aquí? Está siempre la búsqueda de por qué existo, de dónde vengo, de dónde voy, pero ¿cuál es mi rol en esta sociedad? ¿Cuál es mi rol en este mundo? ¿Es simplemente ganar dinero? ¿O es hacer todo lo que me gusta hacer, que me dé la gana? ¿Es que mi happiness, por decir así, como mi felicidad es lo más importante, aunque va a costo de la felicidad de otros? ¿Cómo encontramos el compás en nuestra vida de cómo vivir? Y yo creo, por lo que yo he descubierto en mi vida en tantos años, sirviendo a Dios, es que la vida con Dios es una vida plena, es una vida no religiosa, es una vida de relación, es una vida donde cada vez podemos aprender más de cómo es Él. Y cada vez más crecemos en Él. Cada vez crece nuestra fe, crece nuestra vida. Vemos los resultados en nuestros matrimonios. En estos días, Candy y yo hemos celebrado 37 años de casados. Tenemos unos hijos lindísimos. Tengo no solo dos, pero dos más que me fueron regalados por Dios porque se casaron con nuestros hijos. Tenemos una nieta y estamos esperando más. ¿Sabes? Queremos ver esa expansión, esta bendición generacional que Dios ha prometido en nuestras familias. Esto es la bendición que yo puedo contar. Y Candy también. Estamos muy agradecidos por eso. Entonces, dedicamos tiempo, mi esposa y yo, mucho tiempo, de hecho, a poder preparar cosas que pueden ayudarles a descubrir quiénes son, cuál es su identidad en Dios, cuáles son sus dones, cuáles son sus llamados, cuál es el lugar que Dios tiene para ti en esta sociedad. Por eso empezamos la Universidad de Arquitectura Social. No hace tanto tuvimos otra graduación que fue virtual, donde 37 personas se graduaron de diferentes países en el mundo. Y vemos y escuchamos los testimonios de aquellos, que sobre todo los de tercer año, que han sido tan cambiados por Dios, para que ellos ocuparan un lugar ahora en su vida, donde ya no se sientan así como, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? No, pero saben dónde van y lo que tienen que hacer, y realizan ese propósito de Dios cada día en su vida. ¡Wow! Tremendo. Y cuando escuchamos esto, nos hace feliz. Pues hoy quiero seguir hablando del tema que empecé. La gente que florece crea culturas florescentes. Y hoy quiero volver a hablar de este tema. Va a ser la última en esta serie. Nuestra experiencia a la luz de la revelación. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de esto, estamos hablando de la decisión que tú y yo tomamos de creer. ¿Qué cosas creemos acerca de Dios? ¿Es por nuestra experiencia? Las cosas que a veces no corresponden a lo que yo siento como deben ser. Y yo empiezo a decir, mira, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Dios, yo estuve orando y no me contestaste. Entonces nosotros tenemos nuestra forma de hablar, de alguien que no podemos ver. Y determinamos por lo que pasa en nuestra vida, de cómo es Él. Y en realidad tiramos a Dios a un lado. Muchas personas no quieren saber nada de Dios porque ellos creen de que si las cosas no van como deben ser, que es la culpa de Dios. Y no es así, no es para nada así. La Biblia nos cuenta justo lo contrario. La Biblia nos cuenta que todos sufrimos, que todos pasamos por tiempos difíciles. Todos podemos pasar por cosas y causas causadas por otra gente. La vez anterior hablé de José. Cuando José está enfrente de sus hermanos en Génesis 50, versículo 20, él dice, lo que ustedes hicieron, hermanos, meterme ahí en este pozo, venderme como esclavo, y causó años de mi vida en un lugar donde en realidad yo no quería estar. Y no fue por mi culpa, dice, fue por vuestra culpa, por el mal que ustedes hicieron. Sí sufrimos a veces cosas a causa de decisiones de otros. Pero sabes que esto no es el final de nuestra vida. Si nosotros con Dios, a pesar de lo que otros hacen o han hecho en nuestra vida, podemos decir que este día, hoy, es el primer día del resto de mi vida. Y con Dios, las decisiones que yo voy a tomar ahora, la respuesta a mis circunstancias, no mis circunstancias determinando cómo voy a determinar yo, pero yo
respondiendo a las circunstancias desde la mirada de Dios, de cómo lo tengo que hacer, y sabiendo que Dios está conmigo, entonces no rechazando a Dios porque Él me ha abandonado, no, sabiendo que Dios está contigo, sufre contigo también, porque no quiere lo que pasa. Yo no creo que Dios quiso lo que pasó, por supuesto, nada de eso. Lo que hicieron mal. Dios no quiere que la gente haga mal a otra gente, pero pasa. Hay mucha maldad en el mundo, hay muchas personas que hacen el mal y sufrimos de eso, pero José no dejó que su vida fue influenciada por eso, porque él dejó que Dios obrara en su vida para que pudiera sacarle de ahí. Entonces en esta serie estoy hablando de dónde formamos nosotros nuestra imagen de Dios. Si podemos confiar en Dios completamente o no, o es porque la rechazamos por experiencias, o porque nuestra vida nuestra experiencia está a la luz de la revelación de Dios. Eso es el secreto, creo yo, de la vida de alguien que es hijo de Dios o hija de Dios. Es que porque conocemos. El mismo Job, es tan interesante la historia, porque Job al principio dice, ¿sabe? Cuando su esposa le llega a él diciendo, pero solamente aceptaremos nosotros el bien de Dios y no lo malo. Job no sabía lo que estaba diciendo. ¿Sabe? Porque él todavía no conocía a Dios. Él pensaba que tanto lo bueno y lo malo venía de Dios. Y sabes, durante todo el libro de Job vemos esta lucha donde él está intentando descubrir quién es Dios. Y al final dice, mira Dios, yo había escuchado de ti. Yo había escuchado de ti. Y mi forma de pensar, mi forma de pensar de ti había sido por lo que yo había escuchado. Pero ahora, y esa es la diferencia entre experiencia o lo que escuchas de otros y revelación, es que ahora dice, mis ojos te ven. Cuando hablamos mis ojos te ven, es que es la revelación, ¿verdad? Es como, la palabra revelación es como si hay una estatua en la ciudad y viene alguien importante y lo quita esta tela. Y podemos ahora ver, ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti, pero la tela causaba que no te podía ver bien. Y ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé quién eres, yo sé que eres bueno. ¿Y qué pasó como resultado de esto en la vida de Job? Dios era capaz de restaurar todas las cosas. Entonces, importante entender que Dios es bueno y que nuestra vida debe ser formada a la luz de la revelación por la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Ahora quiero hablar de algo porque creo que va de mano en mano en la vida que vivamos según nuestra imagen de Dios. Y lo llamo yo, ¿qué llenos están nuestros cubos de quejas y cuán de agradecimiento y alabanza? Tenemos un cubo. Si este cubo lo basamos en la experiencia y miramos todo lo que pasa en nuestras vidas, cosas que otros nos hacen, situaciones que ocurren en nuestra vida, y sentimos que esto es la culpa de otros o la culpa de Dios, que es lo peor. ¿Sabes qué? Este cubo se llena de quejas. Son personas que siempre se quejan, son personas que siempre culpan a otros por su situación. Son personas que creen que otros les tienen que cuidar. Son personas que creen que es normal vivir del dinero de otros, porque quizás otros tienen mucho. Hay una cantidad de ideas que se justifican, pero se tiene que justificar. ¿Y sabes cómo se justifica? Es por eso. Tú eres la víctima, tú eres la persona que a causa de todos los demás, todo el mal en el mundo, todo el mundo no te quiere, ni Dios te quiere, por eso estás aquí. Y por eso tienes derecho a. Y quejas. ¿Y sabes qué? Es la trampa del enemigo para que tú no sales a vivir la vida que Dios tiene para ti, una vida con propósito, que es justo lo contrario. ¿Y cómo puedes tú cambiar esto? Es que cuando tu vida y la mía es basada en la revelación de Dios, viendo a Dios como es Él, esta vida es una vida, un cubo, de agradecimiento y alabanza. ¿Recuerdas la historia de Abraham? En Romanos 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de Abraham, la historia de Abraham, diciendo, aunque Abraham se miró a sí mismo, miró a su esposa, sabiendo que con sus 99 años y ella, 75, 74 años, ¿sabes? No podía dar a luz, no podían tener hijos. Físicamente era imposible. ¿Y sabes qué? En vez de quejarse y llenar su cubo de quejas, él miró a sí mismo, dice la Biblia, y lo tienes que leer en Romanos 4,
Y dijo, yo no me dejo llevar por lo que veo, no por lo que mis ojos ven, mis ojos físicos ven. Yo me voy a dejar llevar por lo que ven mis ojos espirituales. Mis ojos espirituales ven a un Dios en quien yo sé que puedo confiar. Mis ojos ven a un Dios que yo conozco personalmente, que cuando Él da una promesa, también lo cumple. Y esto dice al final de Romanos, así en este contexto dice, y Abraham alabó a Dios. ¿Sabes? La alabanza en nuestra vida, de las vidas de todos que tú escuchas, pero no la alabanza religiosa, que Dios le bendiga, que Dios, gloria a Dios, gloria. No, de saber, desde tu profundo tu corazón, aunque la situación todavía no es como debe ser, tú ya puedes dar gracias a Dios, porque sabes que Dios va a sacarte donde estás y te va a llevar donde Él quiere tenerte. Esa es la promesa de Dios. Abraham es un ejemplo de eso. José, todo lo que yo estaba hablando antes. Jesús, todo es lo que leemos en la Biblia. Y no quiere decir que todos terminemos con vida y vida en cierta abundancia, así como tal. Algunos han muerto por causas del Evangelio. Y no quiere decir que por eso no tenemos persecución. O quizás no es una vida tan fácil. Hay muchas personas que por causa del Evangelio están en lugares donde no deben estar. Pero el hecho de que aún así yo sé que estas cosas no son la voluntad de Dios. Y cuando estoy con Dios, Dios es capaz de hacer el milagro que Él quiere hacer. Bueno, entonces, ¿cuán lleno está tu cubo de agradecimiento? Porque tu cubo de agradecimiento va a estar basado en la revelación que tú y yo tenemos de Dios. Ahora, algo más interesante quizás, es que cada vez más la neurociencia, quiere decir, la ciencia que estudia el cerebro, la mente, y hay una diferencia, yo quiero aclarar esto. A veces pensamos que mi cerebro es mi mente, pero no es así. Cuando hablamos de la Biblia, la renovación de nuestra mente, por ejemplo, no estaba hablando del cerebro. La mente es parte del alma que Dios ha creado, es parte de nosotros como seres espirituales. En la Biblia dice, por gente, Jesús mismo, que Jesús ha muerto, resucitó, y cuando aparece, Jesús tiene toda su mente consciente, tiene todas las memorias. ¿Sabes? Como ser humano somos creados a la imagen de Dios, que tenemos espíritu, somos espíritu, ¿verdad? Tenemos una mente, ¿sabes? La forma en que pensamos, esto es parte del ser espiritual. Pero el cerebro es usado para eso. El cerebro es como la parte física en este mundo que opera así para nosotros. Entonces, no es lo mismo. Tu cerebro es algo de tu cuerpo físico, que cuando mueres, se muere, ¿sabes? Desaparece a polvo, vuelve a polvo. Pero nuestra mente es conectado con Dios, nuestro espíritu es conectado con Dios. Nuestra mente es algo donde pensamos nosotros, tomamos decisiones, donde podemos creer lo que queremos creer. Entonces, ¿qué pasa a nivel físico con nuestro cerebro cuando nuestros pensamientos son correctas? Dice, cada pensamiento o emoción que tenemos es basado en temor o destructivo, creando tóxicos, o en la fe, creando salud. ¿Sabes? De hecho, los científicos han podido ver que cuando hay personas que piensan muy negativos de ellos, que tienen pensamientos muy tóxicos, que son pensamientos no alineados con la verdad, muchas veces mentiras acerca de ellos mismos, de otros, tienen una vida como un cubo lleno de quejas, que en su mismo cerebro físico ven los resultados. Es como forman ramas en vez de neuronas, ¿sabes?, potentes, bonitos, que se puede ver electrónicamente en pantallas hoy día. Se ve como si fueran bosques muertos, como si fueran, como al principio, cuando Adán y Eva cayeron, que se empezaron a formar espinas, se empezaron a formar cosas no agradables. Así es también el cerebro, cuerpo físico. Científicos han descubierto, usted puede hacer crecer su cerebro a voluntad y puede cambiar su estructura por lo que piensa. ¡Wow! Entonces, fíjate cómo está nuestra salud física directamente relacionada a la forma que pensamos. Y la forma que pensamos debe ser formado de cómo nosotros vemos a Dios. Porque cuando vemos nosotros a Dios correctamente, tenemos
la imagen de Dios correcta en nuestras vidas, también podemos nosotros tener la imagen correcta de nuestra vida. Y todo esto es verdad. Si es verdad, ¿sabes? Entonces nuestra mente cambia y por pensar diferente, vemos también una transformación en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Afecta hasta los niveles de ADN, que se puede cambiar cosas a nivel de ADN en nuestro cuerpo que quizás hemos heredado. Tan potente es el poder de pensar los pensamientos correctos acerca de ti, acerca de Dios. Todo comienza con un pensamiento, estimula una emoción, resulta en una actitud y produce un comportamiento. Así es el proceso. Porque no de repente yo hice esto. No. Hay una forma de pensar, hay una forma que este pensamiento resulta en emoción y tú tomas una decisión y a partir de esta decisión que tomamos se resulta en un comportamiento. ¿Saben? No podemos culpar a otros por las acciones que hemos tomado nosotros. Y fíjate que Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, no dice cerebro, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la meta, dice Pablo aquí? Para que nuestra mente sea renovada. Y renovar, la palabra es metamorfosis. Metamorfosis es el proceso que pasa de un gusano que se convierte en una mariposa. Ese proceso que sabemos nosotros, que es un proceso poco doloroso, ¿sabes? Donde el mismo mariposa que está creciendo ahí tiene que luchar, porque si no lucha no tiene suficiente fuerza para poder volar. Y cuando ya sale de este cocoon, no sé cómo se dice en español, y sale y empieza a volar, es una vida completamente diferente. Y Pablo usa esta misma palabra, metamorfosis, para expresar esta forma de cambiar nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿verdad? Transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto quiere decir nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque él dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Esto es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice ahí. Entonces, la mente nuestra es el centro del futuro y bendición nuestra. Y no solo nuestro, porque cuando nosotros florecemos, ¿recuerda el tema? Cuando nosotros florecemos, queremos hacer florecer a nuestro entorno, a la cultura en que vivimos. Pero eso es importantísimo, que nuestra mente tiene la mente de Cristo, y que nosotros pensamos acerca de Dios, de cómo es Él. Él es bueno, Él es agradable, Él es perfecta, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es igual a cómo es Dios. Dios es bueno, por eso su voluntad es bueno. Dios es perfecto, por eso su voluntad es perfecto, ¿verdad? O sea, así es que Dios es uno. Dios no actúa un día como porque tiene un mal humor. Nació, ¿sabes? Durmió mal y por eso Dios tiene mal humor. Y por eso no te quiere. No, Dios te quiere siempre. Su amor por ti nunca cambia. Que te deja libre para hacer lo que tú quieres, sí. Y que tú cosechas fruto de lo que son tus decisiones. El ejemplo del hijo pródigo es muy, muy claro en eso. El padre no tenía nada que ver, nada que ver. Eso es lo que Jesús quiere enseñar. El padre no tenía nada que ver con los resultados de las decisiones que tomó su hijo, que quiso llevar la herencia y pasárselo bien, hasta que ya no lo pasó bien. Pero también cuenta la historia, la parte redentiva, cuando tú dices, ok, ya yo sé, sin Dios mi vida es un desastre. Yo no puedo estar sin Dios. Yo necesito estar con Él en su presencia. Porque si no tengo su mente y estoy rellenando mi vida con cosas que son justo las cosas que pienso que me van a satisfacer y no me satisfacen, porque solamente la verdad y la presencia y las cosas que Dios tiene para mí me pueden satisfacer en todas las áreas de mi vida. Entonces tengo la oportunidad siempre de volver a Él. Y Él me va a aceptar, me va a restaurar y me quiere otra vez bendecir. Eso es Dios. Qué bonito es esto. Entonces, ¿dónde tenemos que invertir? Cuando tú quieres ver una vida cambiada, ¿dónde tenemos que invertir según Pablo? Es en nuestra mente.
Y es muy interesante para mí ver que muchas personas quieren ver una vida cambiada, pero no están dispuestos a invertir en un cambio de su mente. ¿Sabes? En un cambio donde pueden aprender de verdad todas estas cosas que estamos hablando. De conocer a Dios, porque cuando empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer a ti. Por ejemplo, la primera clase en la universidad se llama Mi nueva identidad, nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero es una identidad nueva, es una identidad dada por Dios. Casi todos los estudiantes dicen lo mismo, diciendo, mira, este curso ha sido lo más impactante en mi vida. ¿Por qué? Porque me dejó ver cómo Dios me ve. Me dejó ver cómo es Dios y me dejó ver cuál es mi propósito en Dios. Esto forma el fundamento, como Pablo dice aquí, cuando tú seas transformado en tu mente, ¿verdad? Mediante la renovación de su mente, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Esto es el principio, solo el principio. Y de ahí se añade todo este conocimiento y revelación acerca de Dios, de ti, de su plan de reino. Tienes un curso para que tú puedas saber cuál es tu lugar en este mundo y vivir con propósito. No solamente pedir que Dios bendice tu comida o que Dios bendice tu día, que Dios bendice todo lo que tú necesitas como si Dios fuera alguien con una barrita mágica. No, Dios no quiere eso. Dios desea tener esa relación íntima con Dios, contigo. ¿Sabes? Donde tu mente es una con Él, donde tu espíritu es uno con Él, que ya es uno con Él, dice la Biblia, pero tu mente empieza a reflejar también la revelación que tú recibes de parte de Dios. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Esto está en el libro de los Hebreos 5, creo yo, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Miren lo que dice Pablo aquí, yo creo que es Pablo. Él dice, mira, la definición de gente maduro es que son personas que han ejercitado sus sentimientos espirituales. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Perdón, no sentimientos, sentidos espirituales. ¿Cuáles son nuestros sentidos naturales? ¿Sabes? El tacto, vista, gusto, olfato y oído. Y es una reflexión de lo que Dios tiene también. Dios también tiene oído. Dios también tiene una voz. Dios también tiene ojos para ver. Dios también tiene gusto y olfato. Entonces, y tacto, aunque Él es espíritu. ¿Verdad? Y nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Yo he sentido la presencia de Dios como si alguien me estuviera tocando. Y no hay nada físico en ese sentido, pero es una respuesta de nuestro espíritu, alma, aún nuestro cuerpo, a una manifestación de Dios en este mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Dice, las personas maduras se distinguen de los demás, que todavía son bebés, que necesitan leche, es porque ellos han ejercitado sus sentidos espirituales. Quiere decir, por la conexión, por la relación con su Padre en el cielo, con Jesús, el Espíritu Santo, están en relación con Dios y están atentos a lo que Dios dice. Ven con los ojos espirituales, escuchan, hablan, hasta huelen. Yo he sentido y he olido la presencia de Dios, por lo menos se manifestaba así, ¿verdad? Y también el tacto, sentir, podemos sentir. Todas estas cosas, dice el autor, esto lo puedes tú practicar. Y cuando lo practicas y sabes a razón de esto cuál es la fuente del bien y cuál es la fuente del mal, eso quiere decir que has llegado a ser maduro. Porque hay dos fuentes en este mundo. ¿De dónde vienen? Es el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Sabes? Y si sabemos distinguir entre los dos, no estamos nosotros dando la culpa a Dios por cosas que en realidad Dios nunca ha hecho o nunca hace, pero en realidad hace el enemigo. Pero el enemigo, ¿sabes? Es experto en esto, porque si él te puede hacer dudar la bondad de Dios, lo hará. Porque si logra hacer esto, te apartarás de él. Pero ¿sabes? Dios es bueno. Y si tú estás en contacto con Él, con tus sentidos espirituales, vas a crecer y saber de verdad quién es. Entonces, ¿qué pasa con nuestra experiencia? Que es más bien lo que experimentamos. No estoy hablando de la manifestación de Dios, porque son experiencias también que sí añadan a nuestro conocimiento de Dios. Yo estoy de experiencias que tú estás interpretando como algo que Dios debe hacer y no lo ha hecho.
¿verdad? Lo que experimentamos en nuestras vidas. ¿Quién es nuestro Dios? Si tú por medio de esas malas experiencias determinas tu Dios, porque en realidad tú estás creando tu Dios, no es porque Dios es así, para nada. Eso es importante entender. Cuando tú dices que Dios es así, o alguien me dice a mí que Dios es así, yo puedo decir, mira, lo siento, pero yo hablo con Él todos los días y Dios a quien yo sirvo no es así. No es como tú describes. Hubo un tiempo en mi vida que algunas cosas que tú crees, yo también las creía, pero ya no. Porque ahora mis ojos han visto a Dios, que yo sé que Dios es bueno y que puedo confiar en Él y que Él no me va a dejar nunca, nunca, nunca. Hoy vivimos nuestra vida a base de la revelación de la bondad de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, aunque tenemos que tomar pasos que sabemos que quizás van a causar daño en nuestra vida porque son temas que tenemos que arriesgarnos o quizás tenemos que levantar nuestra voz porque todos nos quieren silenciar en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Seamos como Esther, ¿no? Diciendo, Señor, nací por un momento como esto, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Como Daniel, que no se dejó influenciar. Como José, que no se quiso someter a la esposa de Potifar. Así, cosa tras cosa, vemos en la Biblia que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Entonces, la revelación de Dios va a formar nuestra imagen de Dios. Dice Pablo en sus oraciones, no solo en Efesios, también tú puedes leer casi lo mismo en Colosenses. Y vas a ver cómo él habla a las iglesias. Él dice, mira, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aquí en esta traducción dice, en versículo 17, dice, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. En realidad es para que podamos ver cómo es Él. No podemos conocer a Dios por simplemente leer la Biblia o simplemente leer libros. Es muy diferente decir que Dios es bueno o como tú y yo hemos experimentado que Dios es bueno. Lo interesante en la Biblia, yo hice una vez un estudio de esto, un paper, como se dice, ¿no? Un proyecto en el seminario en Bélgica, donde Candy y yo nos conocimos en Bruselas. Y me di cuenta cuando estaba estudiando los nombres de Dios, Jehová Jireh, todos esos nombres que en el Antiguo Testamento vemos que empiezan a aparecer en la Biblia. Muchos de estos nombres no vinieron de Dios al hombre. Esos nombres fueron dados por las personas que experimentaron Dios, revelación otra vez, que experimentaron Dios en su vida, como un Dios, Jehová Jireh, ¿no? Jireh, y dieron el nombre, crearon un altar, pusieron un altar, muchas veces un altar, y nombran a Dios como Jehová Jireh. Pero no es porque Dios dice, yo soy Jehová Jireh, no, es que Dios se manifestó. Ellos vieron la revelación de Dios en sus vidas y sabían que era de Dios. En el caso de Abraham, estaba con su hijo, Jehová Jireh, que Dios provee, ¿verdad? Y hay otros casos en la Biblia, tienen que estudiarlo, es súper interesante, donde en realidad Dios revelándose desde el cielo a la vida de los hombres que le aman, y estos hombres le dan nombres a Dios. Y más tarde, por supuesto, explican estas revelaciones que han recibido de Dios. Como Dios es mi pastor. Yo creo que ese fue David. ¿Sabes? Es una revelación que Dios da a alguien y luego le llamamos Dios es el buen pastor. Y entran en el vocabulario de los judíos y lo pasan de una generación a otra. Otra cosa es si tú escuchas eso, otra cosa es experimentarlo. Y la experiencia está basada en eso, lo que dice Pablo. Yo oro, dice, yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos pedir a Dios por el espíritu de sabiduría y revelación para que podamos saber quién es Dios. Y eso es lo que quiero orar por ustedes también. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Porque yo sé muy bien, recuerda Jeremías,
donde Dios dice, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Y quiero terminar con esto. Pues Dios desea que tú y yo prosperamos, porque la gente que florece crea culturas florecientes. Pero yo pido como Pablo, y esta ha sido mi oración por todos los años que te conozco, que tú nos des el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti, para saber, Señor, quién eres tú. Porque cuando sabemos quién eres tú, sabemos también quiénes somos nosotros en ti. También sabemos de cómo podemos confiar en ti, que no hay ninguna mentira que tiene lugar ahí. Señor, sabemos que el diablo no tiene poder sobre nosotros. El único poder que tiene sobre nosotros es las mentiras que creemos de Él acerca de ti y de nosotros mismos. Pero yo pido en el nombre de Jesús que todas estas mentiras serán quitados por la verdad, como tú prometes Jesús, donde tu promesa dice que el Espíritu Santo les va a revelar la verdad y la verdad les hará libre. Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de verdad esté sobre cada uno de ellos, cada uno de nosotros, para poder conocerte y vivir como testimonio en este mundo, vivir como arquitectos sociales, entendiendo los diseños que tienes para mí, para ellos, para este mundo, y podemos, Señor, ser gente que florece y que creamos culturas florescentes. Gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, que disfruten, pasan este mensaje a otros si tú sabes que eso es una bendición para otros porque se trata de esto. ¿Quién es tu Dios? ¿En quién crees? Y que este Dios se va a manifestar en tu vida. Que Dios les bendiga.